Entonces, hermano, vamos a conectarnos acá, vamos a entender la palabra de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿En algún momento ustedes han estado en un restaurante que de pronto dan una entrada y usted prueba esa entrada y como que no le agrada, le sabía raro, como amarga? Y después la hacia un lado y toma el plato y, uy, delicioso, se deleita, alabado sea Dios. Hoy vamos a estar mirando algo precioso que es paralelo con el pueblo de Dios y la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 15, y vamos a leer de corrido del versículo 22 al versículo 27. No sé si esté listo, hermano. Éxodo, capítulo 15, y de corrido del versículo 22 al versículo 27. Amén. Bueno, entonces como yo tengo aquí la Biblia, gloria a Dios, ya. Gloria al Señor. Dice la palabra. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Gloria a Dios. Siguiente. Gloria a Dios. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Alabado sea Dios. Siguiente. Siguiente versículo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, hasta lo más profundo. Gracias por tu palabra, porque a través de ella creaste todo lo que existe. Y hoy, mientras comparto tu palabra, algo grande y poderoso va a ocurrir en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Gracias porque en este momento nuestros oídos espirituales se abren en el nombre del Señor Jesucristo. Se cae todo velo, toda tiniebla, y podremos ver la gloria de Dios, porque nuestros ojos espirituales también son abiertos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El versículo 22 de Éxodo 15 cuenta la palabra del Señor. Todos recordamos que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Los primeros años, pues fue en la época de José, y eran tratados lo mejor de lo mejor. Pero cuenta la palabra que llegó el tiempo, que llegó un nuevo faraón y ya no conocía a José, ya no conocía a su descendencia, y empezó a esclavizarlos poco a poco. Así es el diablo. Él primero le da una cosita pequeñita y eso no se siente, pero poco a poco lo va envolviendo, y cuando terminan, calle con un costal al hombro, recogiendo basura, sacando desechos para alimentarse. Y ellos terminaron de esclavos, y Dios levantó a Moisés, un varón tremendo, para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo en seco, pero llegó el momento que Moisés, alabado sea Dios, hizo que partiese todo el ejército de Dios, el pueblo de Israel, desde ese lugar, y salieron al desierto de Chur, un desierto determinado, como decir aquí en el Huila, el desierto de la Tatacoa, pero para darles como una idea y ser muy claro en ese contexto, se llamaba Chur, el desierto, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Usted puede imaginarse lo que es 3 días, hermanos, 3 días por un desierto donde en el día son calores impresionantes, y en la noche un frío terrible, y no había agua. La persona puede aguantar hambre. Es duro. Yo creo que todos en algún momento hemos aguantado.
Pero aguantar sed es terrible, hermano. Es más fuerte que el hambre. Y llama la atención, hermanos, gloria al Señor, que estuvieron 3 días. 3 días. ¿Por qué 3 días? Los números en la palabra de Dios son supremamente importantes. Nosotros como iglesia no le prestamos mucha atención a los números, pero hay personas que sí, le llaman astrólogos y numerólogos, y hacen un montón de cosas en contra de la palabra de Dios, cosa que nosotros los hijos de Dios seríamos los que deberíamos saber con certeza qué significan los números y saber lo que Dios habla a través también de los números. ¿Por qué 3 días? Por supuesto que la respuesta debe estar en la palabra del Señor. Lucas, capítulo 9, versículos del 21 al 22. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Cuántos días duró el Señor? Quiero decirle que en esto que vamos a estudiar vamos a mirar cómo Dios habla a su pueblo Israel, pero cómo a la vez habla a su iglesia, alabado sea Dios. Para la iglesia del Señor Jesucristo, esos 3 días, espiritualmente hablando, representaron los 3 días y las 3 noches que el Señor estuvo en el desierto. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, es sombra, es tipo todo el tiempo del Señor Jesús, de su iglesia. Pero para el pueblo de Israel no tendría que aplicar esta palabra. Para el pueblo de Israel la parte espiritual está en Mateo 12:40. Para el pueblo de Israel fue lo que le ocurrió a Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ojo, no dice ballena, dice gran pez, por 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí nos habla tanto al pueblo de Israel como a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso ellos duraron 3 días y 3 noches en el desierto sin una gota de agua. Alabado sea el Señor. Y llegaron a un lugar que se llamaba Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. Usted se imagina 3 días, ese cansancio, ese agotamiento, esa sed, agua. Iban a tomar y está amarga. Tuvieron que devolverla. No la pudieron tomar. Era amarga. Por eso le pusieron por nombre Mara. Alabado sea Dios. Sabemos que en un lugar sin agua no hay vida. En el desierto encuentran manantial, pero estaba amarga. El agua es tipo de la palabra de Dios, pero la palabra sin el Espíritu de Dios es muerte. ¿Sabe usted que hay veces que usted escucha palabra, pero que no es amarga? Porque necesita que esa palabra sea vivificada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Yo le pido el favor a alguien, una botellita de agua pequeña, por favor. Gracias, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto.
no de letra, sino del espíritu. Oiga lo que viene, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando tomamos un pasaje del Antiguo Testamento como iglesia, tenemos que hacerlo a la luz del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Infortunadamente, hay veces que nos dan unas prédicas de solo ley y la persona, en lugar de salir fortalecida, vivificada, pues muchos han vuelto atrás inclusive y no quieren saber nada, porque es que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La palabra debe estar acompañada de la unción, del discernimiento, de la revelación que da el Espíritu Santo de Dios a través de la misma palabra. Gloria al Señor. Por eso dice acá el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, que tenemos confianza en Cristo Jesús para con Dios, porque nosotros solos no somos nada. Alabado sea Dios. Y cierra el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Oiga, esta palabra es muy grande, hermanos. Es para subrayarla y ponerla ojalá enmarcada. El Señor Jesucristo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El que se hizo en la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Recordemos que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el único pueblo privilegiado de todas las naciones que conocía al verdadero Dios era el pueblo de Israel. El resto de las naciones de la tierra estábamos sin Dios, sin ley y sin nada. Por eso en cada pueblo veneran un Dios que no es Dios. Alabado sea el Señor. Pero en el Señor Jesucristo nos hizo ministros competentes. Diga, soy un ministro competente del nuevo pacto. Y subraye del nuevo pacto, porque muchos piensan que son ministros de Moisés. Alabado sea Dios. Somos ministros competentes del Señor Jesucristo. Por eso Él nos dio la gran comisión. No de la letra. Cuando dice no de la letra se refiere a la ley. Alabado sea el Señor, sino del Espíritu. Por eso había una pregunta de un amigo por ahí. Oiga, ¿cómo así que Adán es alma viviente y Jesucristo espíritu vivificante? No entiendo. Porque Adán fue alma, el Señor sopló, abrió sus ojos y su alma empezó a crecer. Pero desobedeció, falló y envió a la humanidad al pecado y a la muerte espiritual. Pero cuando el pecador llega al Señor Jesucristo, el Señor nos resucita, recibimos vida de Cristo Jesús. Y nos da la oportunidad tanto al pueblo de Israel como al resto de las naciones de llegar a ser hijos de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Si usted ya recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Alabado sea el Señor. Versículo 24, de nuevo retomando la lectura inicial que hice. Entonces, ¿qué ocurrió cuando probaron el agua y estaba amarga? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Oiga, hermano, qué bueno cuando tenemos dificultades y se levantan contra nosotros, no ponernos a pelear con los hermanos o con la persona, sino clamar a Dios. Hermanos, que usted tiene cualquier circunstancia, lo primero que debe hacer es clamar a Dios, caer de rodillas o sentado, de pie, como esté, pero clamarle al que puede hacer todas las cosas. Pero a veces, por ejemplo, estamos cortos de billete. Ay, inmediatamente se viene a la cabeza mi papá, mi hermano, mi tío, mi esposo, mi esposa. Y van y lo llaman y le dicen, no tengo. Si hubiéramos ido primero delante del Señor, Dios toca el corazón del que sea y ni siquiera necesitamos pedir, porque Él nos envía. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Moisés clamó al Padre Celestial y Él le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que el mundo está
como las aguas de Mara? Amargo. Háblenle usted por ahí a las personas y verá que están amargados, hermanos. Necesitan de ese árbol para que su vida se endulce. Ahora la pregunta entonces sería ¿cuál? ¿Cuál fue el árbol que Dios le mostró a Moisés para que las aguas se endulzaran? Alabado sea Dios. Miremos lo que dice la palabra escrita del Señor. Génesis, capítulo 3, versículos del 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Quién fue el que dijo, alabado sea Dios, 3000 años después, yo soy el pan que descendió del cielo, el que de mí come no morirá y no tendrá nunca más hambre? Alabado sea Dios. Verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra el hombre cuando pecó, para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para que guardara el árbol de la vida. Ese árbol de la vida es Jesucristo. Lo echó a las aguas amargas y se endulzaron. Cuando una persona está a punto de quitarse la vida, cuando una persona es despreciada aún por sus seres queridos, por las equivocaciones, por los errores que comete, y come del árbol de la vida, esa persona se endulza. Y ahí es cuando Dios hace del sicario un predicador que en lugar de un arma empuñará una Biblia para decir que Cristo vive, alabado sea Dios. Ahí es cuando una trabajadora sexual entrega su vida al Señor Jesucristo y se transforma en una mujer santa delante de Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, alabado sea el Señor? El árbol que endulza nuestra vida amarga se llama Jesucristo. Terminando el versículo 25 de Éxodo, dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahí el Señor le hablaba al pueblo de Israel. Jehová tu sanador. ¿Sabe quién es Jehová tu sanador, mis hermanos? Está escrito en la palabra de Dios. Y no lo dice un hombre, lo que diga la palabra. Si lo dice un pastor, no le crea. Pero si lo dice la palabra de Dios, créale. Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él. ¿Quién es ese él que está tildado? Diga Jesucristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, le decía al pueblo de Israel, ahí a nosotros sus hijos dice, si me crees, porque al que cree, todo le es posible. Tú puedes creer en el Señor Jesucristo, que Él es el verbo de Dios hecho carne, que nos salva, que nos sana, que nos liberta, y que si hoy tiene usted una dolencia, el Señor se la quita mientras que predicamos su palabra, porque su palabra es viva. Cualquiera sea la circunstancia que esté amargando tu vida, si hoy permite que Cristo Jesús sea echado en tu vida se endulzará. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Alabado sea Dios, gloria a Dios.
Versículo 27 de Éxodo. Y llegaron a Elim, donde había, oiga hermanos, esto es precioso. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Llegaron a Alfonso López, diga, llegamos al barrio Alfonso López y había un estanque de agua, alabado sea Dios. ¿Qué significa Elim? Llegaron a un sitio que se llamaba Elim. Elim se refiere a algo que sobresale de lo demás, o sobre algo, y Elim es Dios. Esta interpretación lleva a muchos a concluir que Dios, de manera sobrenatural, después de que fueron probados, fueron llevados a Elim. Primero fueron probados en el agua de Mara, les dio estatutos, pero de allí partieron y llegaron a Elim. Y Elim es la misma presencia de Dios. Elim es la luz al final del túnel. Cuando esa persona que de pronto es operada y está allá entre la vida y la muerte, y de repente Dios lo saca y lo pasa a Elim. Gloria al Señor. Cuando tiene esa deuda impagable, lo quieren matar, debe ser huir, pero el Señor lo llama y lo lleva a Elim. ¿Qué significa para el pueblo de Dios Elim? Para el pueblo de Israel. Vamos a mirar qué significa para ellos y qué significa para la iglesia. ¿Cómo extractamos del Antiguo Testamento algo que fue dado al pueblo de Israel de manera literal? Porque para ellos eran 1, 2, 12, 70 palmeras, literal. ¿Qué significa eso para ellos? Pero para la iglesia del Señor hoy, ¿cómo lo puedo aplicar? Que eso es lo que les digo, cuando vamos al Antiguo Testamento hay que alumbrar con el Espíritu Santo de Dios para que la palabra, el velo sea quitada y ¡wow! Tremenda bendición, gloria al Señor. Para el pueblo de Israel, las 12 fuentes de aguas y las 70 palmeras, las 12 fuentes significa, diga, Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, los 12 patriarcas. Gloria al Señor. ¿Qué significará para ellos las 70 palmeras? 70 palmeras, y aquí hay sabiduría de Dios. Y estamos viviendo algo precioso. Se encuentra en Daniel capítulo 9, versículos del 20 al 24. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Dile a su hermano, tú eres muy amado. Alabado sea el Señor. Entiende pues la orden y entiende la visión. Oído, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Esto debería subrayarlo el pueblo de Israel. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta palabra es para el Estado de Israel, 70 semanas. Las 70 palmeras simbolizaban 70 semanas para que el pueblo de Israel de una vez por todas tenga paz. Para que de una vez por todas deje el pecado y se vuelva al Dios vivo. Pero ocurrió que sucedieron 69 semanas
De esas 70 semanas que Dios le dijo a Daniel que su pueblo Israel dejaría de pecar, dejaría de darle la espalda y de una vez por todas creerían en el Mesías, en el ungido de Dios, de esas 70 semanas transcurrieron 69. Falta una semana. Pero ahí en esa semana 69 ocurrió algo precioso y poderoso para el resto de las naciones de la tierra. Les había dicho que en ese momento el único pueblo que conocía al verdadero Dios era el pueblo de Israel. Pero cuando se cumplió la semana 69, Dios hizo un pare del tiempo para el Estado de Israel y se abrió la puerta para el resto de las naciones. Cuando Yeshua HaMashiach muere en la cruz del Calvario, se paralizó de contar el tiempo. Y empezó el tiempo de los gentiles. Gentil o griego es todo ser humano que no ha nacido en el Estado de Israel. Ellos le llaman gentil o le llaman griego. Ahí empezó el tiempo de los gentiles. Llevamos 2000 años. Empezó la dispensación de la gracia, la cual está a punto de concluir. Alabado sea Dios. Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En la Biblia se utiliza la palabra gentiles o noaídas para referirse a las personas no judías que nacieron en otra parte del mundo, es decir, el resto de la humanidad. Queda faltando una semana judía. En el momento en que acabe el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo acaba el tiempo de los gentiles? Ayúdenme. ¿Cuándo acaba el tiempo? No, el tiempo de nosotros los gentiles. Cuando suene la trompeta y la iglesia del Señor Jesucristo sea tomada y parta, se acaba el tiempo de los gentiles y empieza las semanas 70 para el pueblo de Israel. Y cuando se cumpla la semana 70 del pueblo de Israel, dejará de pecar y recibirá a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador y serán salvos y parará el pecado para ellos. Pero cuando la iglesia parte a las bodas del Cordero, ¿sabe qué ocurre en la tierra? Empieza no para el pueblo judío, para el resto de la humanidad, algo que se llama la tribulación. Será una semana de 7 años. Y aparece, cuando la iglesia parte, que está a punto de ocurrir, se manifestará el anticristo. Engañará al pueblo de Israel y el mismo pueblo de Israel lo recibirá y lo honrará como Yeshua HaMashiach, como su Mesías, como su ungido, como su Salvador. Serán engañados. Durante 3 años y medio serán engañados. La tribulación es para el resto de la humanidad, pero a los 3 años y medio se quitará la máscara. Hará levantar el templo de Salomón y a los 3 años y medio se sentará en el lugar santísimo como si fuera Dios. Y dice la palabra, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. El pueblo de Israel en ese momento dirá, nos engañaron. La palabra enseña que por no haber creído a la verdad, creerán a la mentira. ¿Qué ocurre a los 3 años y medio? Rompe el pacto. Pronto, cuando la iglesia parte, este personaje hará que firmen la paz el pueblo de Israel y los ismaelitas, el pueblo árabe, los palestinos y todos ellos, firmarán la paz. Por eso dice, cuando digan paz y seguridad vendrá lo peor. Cuando se rompe el pacto a los 3 años y medio empezará la gran tribulación para el pueblo de Israel. No para la iglesia, no para los gentiles. Para el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque ellos en ese momento se levantarán y pelearán. Cuando estén a punto de ser terminados de la faz de la tierra, que Él con su poder lo sostiene, ¿sabe qué ocurre? Han terminado las bodas del Cordero y descenderá el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, cerrando los 7 años, la semana 70 de Daniel, y lo verán venir, y lamentarán y se arrepentirán y recibirán al verdadero Dios, al verdadero Salvador. Entonces Israel será salvo y empezará algo que se llama la guerra del Armagedón, donde Satanás será atado por 1000 años, y ahí empezará la nueva dispensación que se llama el reino milenial. Esta fue las 12 fuentes
y las 70 palmeras que encontraron en el desierto. Alabado sea Dios. Eso es para el pueblo de Israel. ¿Qué ocurre para la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cuáles pueden ser las 12 fuentes de agua? A ver quién me ayuda de acuerdo a la palabra de Dios. Dígame. Muy bien. Para la iglesia espiritualmente, cuando vemos ese pasaje, está hablando de 12 fuentes que son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 8. Jesús reunió a sus 12 discípulos. ¿A cuántos? Y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Oiga, hermanos, si nosotros tomáramos esta palabra y la creyéramos, para sanar toda clase de enfermedades, SIDA, lepra, COVID, toda clase de enfermedades y dolencias. Alabado sea Dios. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, llamado también Pedro. Luego Andrés, hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el celote. Judas Iscariote, quien entregó al Señor Jesús. Ellos representan ahí en ese pasaje las 12 fuentes de agua. ¿Y por qué las 12 fuentes de agua? Porque la palabra enseña que el agua es tipo de la palabra de Dios. Y el Señor les dio poder y autoridad para ir a anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Para que crean en el Señor Jesucristo. A los 12 apóstoles se les dio la gran comisión. Alabado sea el Señor. Pero la orden era, hagan discípulos. Y ellos hicieron discípulos, y los discípulos de ellos hicieron nuevos discípulos. Y así hasta hoy. Por eso la visión de la iglesia del Señor Jesucristo debe ser predicar el evangelio del Señor Jesucristo y hacer discípulos. Estos niños que están hoy con nosotros deben ser los primeros discípulos, porque ellos continuarán con la antorcha, alabado sea Dios, si el Señor no ha venido. Pero también los vecinos, la familia, donde quiera que nos encontremos, debemos predicar el evangelio. Ojo, el evangelio, no a Moisés. Y no se malinterprete, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Toda es útil, pero nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, que tenemos al Espíritu Santo de Dios, debemos comprender que uno es la relación del Todopoderoso con su pueblo Israel, y otra la relación del Todopoderoso con el resto de las naciones, o con la iglesia del Señor Jesucristo. Y que estamos bajo el nuevo pacto hecho en la sangre del Señor Jesucristo. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Versículo 5 dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Esto es muy interesante. No vayan a los gentiles, ni a los samaritanos. ¿Quiénes son los gentiles? El resto de la tierra. ¿Por qué? Sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Por eso es que en el Señor Jesucristo, cuando se rompe el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, imaginémonos que aquí hay un velo. Acá queda el lugar santísimo, acá el lugar santo. Muere en la cruz, este velo se rasga de arriba abajo y queda un solo espacio. Porque en Cristo Jesús la salvación es para el pueblo de Israel y para el resto de las naciones. Pero como el Señor nació en el Estado de Israel como judío, bajo la ley, era necesario que predicara primero a su pueblo. Por eso les dice, no vaya a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Sanen a los enfermos,
resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros debemos predicar el evangelio sin cobrarle a nadie, porque hay gente que lo ha tomado por negocio. Nosotros debemos hacer esto que el Señor le ordenó a los discípulos. Ahora nosotros vemos que acá, en este contexto, Jesús no había muerto en la cruz. Por eso los envió primero al pueblo de Israel. Cuando Él muere en la cruz, resucita al tercer día, se reúne con sus discípulos y les dio algo que se llama la Gran Comisión. Ahí sí es: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Si ve cómo hay contextos que hay que interpretar, o si no dicen: oiga, pero es que aquí no se mandó predicarle al resto de las naciones. Es que Él aún no había muerto en la cruz. Y la Gran Comisión la dio después que resucitó de los muertos. Y ahí sí dice: como el pueblo de Israel no lo recibieron, vayan al resto de las naciones, para que se cumplan las parábolas que Él decía: hay fiesta en mi casa, llamen a los hijos, pero los hijos no quisieron venir. Vayan a los parques, a las calles y llenen mi casa. Alabado sea el Señor. Ahí es cuando nosotros tenemos que contextualizar la palabra para poder enseñarla. Por eso el apóstol Pablo dice: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Qué responsabilidad tan grande para un hombre o para una mujer que Dios le conceda enseñar su palabra. Alabado sea el Señor nos ayude y nos dé sabiduría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La orden fue: vayan primero a los hijos, a las ovejas perdidas del Estado de Israel. Y lo hicieron. Pero cuando les da la Gran Comisión, ¿qué ocurre? Al resto de las naciones, y como fruto de ello aquí estamos nosotros. Y hoy hay gente en toda Colombia y en todo el mundo adorando al Dios vivo. Gloria al Señor. Entonces la pregunta, para el pueblo de Israel, la lectura base que tomamos hoy de enseñanza, las 12 fuentes eran las 12 tribus de Israel, porque tomarían la tierra en posesión. Aún no la habían, iban para allá. Y las 70 palmeras, las 70 semanas que Dios le mostró a Daniel, de la cual ellos están en la semana 69. Para nosotros fue solo una semana y partiremos con el Señor. Y ahí empezará la semana 70 para ellos, que serán 7 años, tribulación, gran tribulación. Cuando estén a punto de ser exterminados de la faz de la tierra, desciende el Rey de Reyes con un letrero que dice: Rey de Reyes, Señor de Señores, y todo ojo le verá, y todos confesarán. Ellos serán salvos ese día. Y ahí se acabará el pecado para ellos, definitivamente. Gloria a Dios. Y para nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, las 12 fuentes de agua es los 12 apóstoles que enseñaron el evangelio del Señor Jesucristo. Las 70 palmeras pues se encuentran en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿A cuántos? A 70. Después de que envió a los 12, envía a los 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Alabado sea Dios. 70. Usted ha estado en tierra caliente y ahí llegó a un lugar donde hay palmeras. ¿Para qué sirve esa palmera? Para acampar del sol aún hasta de la lluvia, y alguno donde hay coco pues hay comida, hermano. Todo hijo de Dios y toda hija de Dios, recuerda, dile a su hermana: tú eres una palmera. A su hermano: tú eres una palmera, donde la gente que no conoce a Cristo podrá acercarse a ti y hallar alivio. Y si tú le das la palabra del Señor, hallará vida eterna a través de tu boca. Alabado sea Dios. Lucas capítulo 10, versículos 16 al 20. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Oiga, esto es duro, hermanos. Hermanos, cuando vayamos a hablar de un hombre de Dios, tengamos cuidado. O de una mujer de Dios.
Cuando usted va a hablar bien, gloria a Dios. Eso es como, hermanos, cuando usted vaya a hablar del pueblo de Israel, yo contextualizo la palabra y le enseño, pero yo sé y usted debe saber que nosotros al pueblo de Israel debemos bendecirlo, amarlo, orar por ellos, pero no judaizarnos. Porque hay muchos que empiezan por el Espíritu, se convierten al Evangelio y ocurre lo que ocurrió en el libro de Gálatas, o por el motivo por el cual se escribió Gálatas. Hermano, es que es bueno aprender palabras de hebreo para que usted discierna mejor la Biblia, y por ahí empieza. Y cuando se da cuenta, le dan la espalda a Cristo Jesús, se desligan de Él y tiran la salvación. La palabra es clara, dice: el que guarde un solo de los 600 y pico de mandamientos del pueblo de Israel está obligado a guardarlos todos. ¿Será que pueden? Y además, por la ley, nadie podrá ser justificado. Alabado sea el Señor. Lucas 10, versículo 17 en adelante. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Esto es poderoso, hermanos. Nosotros somos parte de esas 70 palmeras. Somos los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos. Tenemos la simiente espiritual de Cristo Jesús, la simiente de Dios espiritual. Gloria a Dios. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Es decir, hermano, nada de vanagloria, que porque Dios me usó y eché fuera un demonio, oré por un enfermo y se sanó. Eso es la gloria de Dios. Eso a nosotros debe ser lo cotidiano, lo común y corriente. Eso debe ser lo cotidiano para nosotros. Alabado sea Dios. ¿De qué debemos regocijarnos? ¿De qué debemos estar pendientes? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Alabado sea el Señor. Hoy, mis amados hermanos, hoy es el día que el Señor quiere quitar lo amargo de tu vida. A todos los que están a través de las redes sociales, abra tu corazón. Hoy el Señor quiere quitar lo amargo que hay en ti y endulzar tu vida. Hoy el Señor quiere que en ti sea echado el árbol de la vida que endulza tu vida, tu hogar, tu familia, tu salud, la parte sentimental, la parte jurídica, todo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Yo les invito a que cierren sus ojitos. Si el Señor dio esta palabra es porque alguien la tomó. Alguien en esta mañana va a endulzar su vida. Quizás por un hijo no has estado dulce como debería. Quizás por algún problema de la salud, quizás un problema jurídico, cualquiera que sea. Hoy el Señor quiere endulzar tu hogar. Hoy el Señor quiere endulzar tu familia. Hoy el Señor quiere a los niños y a los jóvenes endulzar tu educación, tu formación académica. Hoy el Señor está aquí en este lugar y está a través de estos medios que la tecnología nos permite para llegar en cualquier parte del mundo que nos estén viendo, donde quiera que sea. Si tú abres tu corazón en este momento, algo va a ocurrir de parte de Dios. Yo les invito a los que están a través de las redes sociales, a las personas que están sentadas, hoy voy a hacer algo diferente. Yo invito a la iglesia, usted es un hijo de Dios, pero de pronto, por si hay alguien que no ha abierto su corazón de verdad a creer en el Señor Jesucristo, vamos a orar. Coloque su mano en su corazón y vamos a decir, tanto los que están acá como los que están en directo o en diferido a través de las redes sociales, vamos a decir: Padre Celestial, yo quiero darte gracias por tu palabra. Muchas gracias porque hoy cambiarás
lo amargo que hay en mí en dulzura tuya. Padre, yo reconozco que he pecado contra ti, contra mis semejantes y contra mi propio cuerpo. Señor Jesucristo, hoy te pido el favor que me perdones. Señor Jesucristo, por favor, borra mis pecados con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a vivir en él. Hoy te pido el favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres, para el día que tú me llames yo pueda oír tu voz y estar contigo. Señor Jesucristo, creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Hijo del Dios viviente y que a partir de este momento tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Hoy te entrego mi vida, mi hogar, mi familia, mi presente y mi futuro. Y te pido el favor que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesucristo, hoy en tu santo nombre me declaro libre de toda opresión demoníaca. Hoy me declaro libre de todo síntoma de enfermedad. Hoy en tu santo nombre, Señor Jesucristo, me declaro libre de deudas. Creo que soy un hijo tuyo, como dicen las mujeres, una hija tuya, Señor Jesús, porque hoy mi vida que estaba amarga se vuelve dulce. Señor Jesús, aquí estoy. Por favor, lléname con tu Santo Espíritu y guíame a toda la verdad. Quiero conocer la verdad y sé que la verdad se llama Jesucristo. Quiero conocerlo para que pueda decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En este momento, ahí donde se encuentra, habla con el Señor. Habla con papá. Él está ahí para oír a sus hijos. Papito Santo, hoy te doy gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Padre, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra hace para lo cual tú la has enviado. Yo lo creo, Padre. Lo creo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy tu palabra se vivifica en mi vida. Hoy tu palabra rompe todo yugo, toda maldad. En el nombre del Señor Jesucristo, hoy todo conjuro, toda atadura, toda ligadura del diablo se rompe ahora en el nombre del Señor Jesucristo. En este momento sea el yugo del diablo roto ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Personas que han tenido dificultades en lo sentimental, el Señor quiere romper hoy ese yugo del diablo. No eres casado, no eres soltero, no te has casado, el Señor es de orden. Si tú puedes creerlo, en este momento se va a romper ese yugo. Se rompe ese yugo del diablo. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Hijos de Dios que aún los mantiene ahí, que ni lo uno ni lo otro. Hoy se rompe ese yugo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias porque veo hijos tuyos libres de ese yugo. Hoy veo hijas tuyas libres de ese yugo.
y tú aparejarás para que puedas ser un hombre de bendición en un hogar bendecido, con una esposa, una hija del Dios viviente. Hoy declaro que estas hijas tuyas, Dios de la gloria, tendrá cada una su hogar con un varón de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, porque tu palabra dice, no es bueno que estés solo, no es bueno que estés sola. Hoy tu vida en esa área era amarga, era antes de entrar a este lugar, pero saldrás de este lugar y esa área de tu vida será dulce. Si lo puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Y nada hay imposible para Dios. Hoy reprendo en el nombre de Jesucristo todo demonio de soledad. Ordeno que suelte ahora estos hijos del Dios viviente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy se rompe ese yugo de soledad. En el nombre de Jesús hay poder y toda rodilla se dobla en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy demonios de ruina que han apretado, que han oprimido y que sale de una deuda y pasa a la otra, que tapa un hueco y destapa otro. La palabra de Dios nos enseña que el Señor es el dueño del oro y de la plata. No estamos acá anunciando riquezas ni buscando riquezas. Es que el oro y de la plata es de mi papá. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, gracias porque tu palabra nos enseña, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hoy estamos buscando tu reino y tu justicia, y tú nos has dado autoridad para echar fuera demonios. Hay hijos tuyos que, así como hizo el Señor Jesucristo, un día sábado ordenó a una señora que tenía una joroba y no podía caminar derecha, le tocaba agachada y tenía una joroba durante más de 14 años. Y cuando los fariseos fueron a acusarlo porque la había sanado el día de reposo, le dice: a esta hija de Abraham que Satanás tenía atada por más de 14 años. Y aquí hay hermanas, hermanos que han sido atados con deudas, con opresión en su economía por más de 14 años. Hoy se rompe todo yugo del diablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros no somos una religión. Nosotros somos hijos del Dios viviente, y la palabra del Señor enseña que el pan es para sus hijos. Padre, hoy declaro tu pan sobre mi mesa. Ya no más migajas. Hoy proclamo que tu pan está sobre la mesa de tus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso tu palabra nos dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo se pudre todo yugo de murmuración, todo lo que ha impedido que este lugar crezca numéricamente. Hoy se pudre ese yugo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy se pudre todo yugo del diablo. Y hoy proclamo y profetizo que harán fila aquí en este lugar para entrar a los diferentes servicios que habrán. Porque hoy proclamamos salvación en todos los habitantes del barrio Alfonso López, en los habitantes del barrio La Orquídea, La Esperanza, del barrio Charalá, del barrio Chapinerito, de Chicó Sur, de Comuneros, del Brillante, de Sucre 1, Sucre 2, de Villa Alemana, del Tuno, de Lubal, de Puerta Llano. Declaramos hoy salvación en la localidad de Usme. Por algo Dios nos ha traído a este lugar, que es un lugar alto, para profetizar sobre esta entrada de Bogotá. Es una entrada de la media Colombia. Padre, gracias, oh Dios, porque hoy proclamamos que esta es una puerta del cielo. Es un estanque de agua pura. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, que aún de muchas partes de Colombia y del mundo vendrán a este lugar a buscar el favor de Jehová, y lo hallarán, porque tú estás en este lugar, porque este ministerio es tuyo, Señor.
Padre, gracias porque aquí frente a mí habrá parte de 70 palmeras. Frente a mí hay parte de pronto de un estanque de agua. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento proclamamos creyendo. Yo te doy gracias por esas columnas que tú traes para esta obra que tú empiezas a levantar y a multiplicar. Padre, tú traerás columnas de oración, columnas de ayuno, servidores, profesores de escuela dominical, servidores que te adorarán en espíritu y en verdad, columnas de economía que se necesita, Padre. Tú los traerás y tú levantarás de estos que están frente a mí hombres y mujeres de bendición en todas las áreas de su vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias porque tú estás hoy fluyendo en cada corazón. En el corazón que se ha dispuesto, tú estás derramando. Tu palabra se está vivificando y de su interior empezarán a correr ríos de agua viva. La presencia del Espíritu de Dios en ti será como fuente de agua viva para esos seres hambrientos y secos. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, porque tú detuviste las 70 semanas de Daniel para darle oportunidad al resto de las naciones, porque de tal manera amaste a la humanidad que enviaste a tu Santo Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy creemos, Dios, que tú levantas estanques de aguas vivas en este lugar, que tú levantas palmeras de bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Mi alma te alaba y te bendice. Hoy declaramos salvación. Hoy profetizamos en el nombre del Señor Jesucristo sanidad, porque escrito está que por la llaga del Señor Jesucristo fuimos curados. Hoy renunciamos, hermanos. Si usted tenía una dolencia, diga: hoy no la acepto más. Hoy renuncio a esa dolencia, a ese dictamen médico en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias. Padre, gracias. Si tenía algo, revisa tu cuerpo. Haga lo que no podía hacer. El Señor está haciendo algo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alguien está sanando, alguien está recibiendo sanidad en este momento. En el nombre del Señor Jesucristo, algo está ocurriendo. Eso que estás sintiendo, no te asustes. Es que el Espíritu Santo está colocando fuego o está colocando frescura. Algo está ocurriendo. Espíritu Santo de Dios, este tiempo es para que tú vivifiques esta palabra. Este tiempo es para que tú fluyas. Dispón tu corazón. El Señor quiere hablarle a alguien literalmente en este momento. Amado Espíritu Santo, gracias por los dones, por esos regalos. Gracias porque tú das palabra de ciencia, palabra de sabiduría, tú das discernimiento de espíritus, porque tú das fe, dones de sanidades y don de hacer milagros, porque tú das diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y palabra profética, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo proclamo que si alguna persona entra a este lugar con malas intenciones, hay hijos de Dios con discernimiento de espíritus que sabrán qué hay ahí. Padre, gracias, Dios. Gracias por esa fe que tú colocas. Porque hay fe que viene por el oír la palabra de Dios, pero hay un don que es un regalo que el Espíritu da de fe. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Porque tú no haces acepción de personas, no miras si es hombre o mujer.
No miras si es un niño, un joven o un adulto. Tú no haces acepción de personas. Tú eres precioso. Gracias, mi amado Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.